Saludo a la Secretaria de Estado de Educación, a Montserrat Comendi, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, esa prueba de acceso a las universidades que de alguna manera se parece un poco a lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Para entendernos. No, se parece un poco a lo que se hace en toda Europa y también en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos. Pero en toda Europa también, y en las universidades públicas también. Parece que las universidades públicas no son muy partidarias, las privadas sí. ¿En qué van a consistir esas pruebas? Bueno, esto es una conclusión de la LOMCE, que lo que plantea es que va a haber una evaluación al final del bachillerato que va a ser externa y homogénea en todo el territorio nacional. Desde el momento que los estudiantes al final del bachillerato van a tener esta evaluación, ya no es necesario una prueba de acceso a la universidad, que en este momento tenía lugar porque no había ninguna prueba homogénea para los estudiantes antes de esta etapa. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que las universidades pueden utilizar el resultado de la nota de esta evaluación, así como otros criterios como notas en asignaturas específicas que sean importantes para esa carrera, o otros méritos que consideren como experiencia profesional. Deduzco, por tanto, que cada universidad va a hacer su propia prueba. Bueno, nosotros lo que decimos es que tienen que tener en cuenta el resultado de la evaluación de bachillerato, que tiene que contar al menos el 60%, y que a partir de ahí ya pueden decidir si tienen en cuenta los resultados en asignaturas concretas, otros méritos profesionales, otra serie de cuestiones. Pero básicamente la idea es que salgamos de un sistema muy uniforme, que limita las posibilidades de las universidades de plantear distintos niveles de exigencia, y que permitamos que sean las propias universidades, dentro del marco de su autonomía, que decidan cuál es el nivel de exigencia que quieren exigir a sus estudiantes, pero dentro de unos límites, como es, por ejemplo, que el 60% como mínimo tiene que contar la prueba de evaluación de bachillerato. Lo que hemos hecho ahora, durante esta semana, que nos hemos reunido con las comunidades autónomas y con los rectores, es primero plantear esto, que va a tener lugar durante hasta en 3 años, en el 17-18, porque la prueba de evaluación del bachillerato va a tener lugar en el curso académico 16-17, luego tenemos 3 años de periodo de transición para que las universidades elaboren estos nuevos procedimientos de admisión. Pero durante ese periodo transitorio lo que hemos permitido es que aquellos estudiantes que no van a presentarse a esa prueba de evaluación de bachillerato, que son los estudiantes que vienen de sistemas educativos extranjeros y los estudiantes que vienen de la formación profesional, que las universidades, si así lo desean, voluntariamente, puedan eliminar la necesidad de que hagan la PAU para extranjeros. ¿Por qué? Porque en este momento es una barrera, tanto para los estudiantes de sistemas educativos extranjeros, que no se les pide un buen nivel en las universidades de las que proceden, independientemente del prestigio que tengan, sino que se les pide que se presenten a una prueba, como la PAU para extranjeros, donde lo que tienen que conocer es nuestro sistema universitario, el contenido de nuestras asignaturas. Y ahí que tengamos tan pocos universitarios extranjeros, ¿no? Son 1% de la 1,1%, o sea, bajísimo, bajísimo. Entonces nosotros lo que creemos es que es importante avanzar rápidamente hacia la internacionalización de las universidades, y también creemos que es importante tender puentes con la formación profesional. ¿Y el objetivo último qué es? ¿Buscar la excelencia en las universidades? Es decir, que haya un centro de referencia en periodismo, en derecho. Bueno, en este momento sí, ha habido mucho debate sobre si en los últimos años el crecimiento exponencial que hemos tenido, donde hemos pasado de 200.000 alumnos en el año 75 a 1,5 millones ahora mismo, si es sostenible, si hay demasiadas universidades, si hay demasiados campus. Yo creo que ese no es el debate. Yo creo que el debate es que todas las universidades son muy generalistas, que todas las universidades son muy uniformes, y que tenemos que evolucionar hacia una mayor especialización y hacia una mayor diversificación, y que las universidades decidan, insisto, en el marco de su autonomía, dónde están sus fortalezas, dónde se quieren especializar, y además, según el nivel de prestigio que alcancen, pues puedan ser más o menos exigentes en los procesos de selección de sus estudiantes. Todo esto que nos está contando ahora mismo la Secretaría de Estado de Educación forma parte de la LOMCE, pero una vez aprobada la LOMCE, el próximo frente que tienen ustedes es la reforma universitaria. Sí. Todavía está en manos del Consejo de Expertos, ¿no? Tengo entendido. ¿Ya no? No, presentaron su informe hace un año. Pues sí, discúlpeme, sí. O sea que esto ya lo tendrán en marcha ¿cuándo?
En este momento estamos en un proceso de diálogo con todos los sectores involucrados, con rectores, con consejos sociales, con todos los sectores involucrados. El comité de expertos presentó su informe hace un año, hizo una serie de recomendaciones sobre gobernanza, sobre evaluación, rendición de cuentas, acceso a la función docente en la universidad. Me centro en esas claves. Sí. La financiación, ¿no? Hasta Sí. ahora la universidad se financia en un 80% con fondos públicos. La idea es reducir este porcentaje e incentivar la entrada de capital privado. Menos carreras. El Gobierno quiere reordenar las titulaciones repetidas. Abrir la contratación de profesores extranjeros y modificar el sistema de elección de rectores. Los expertos proponen que el rector sea elegido en un 50% por el claustro, un 25% por la comunidad y un último cuarto acordado entre universidad y gobierno, entre personas de prestigio internacional. ¿Estas son las claves? Bueno, eso es lo que propone el comité de expertos. Lo que no tenemos son decisiones. Digamos que solo tenemos una decisión general tomada, que nos la han pedido desde varias universidades, que es que la reforma universitaria lo que haga sea flexibilizar, es decir, permitir a aquellas universidades que quieran transformar el modelo que hay en este momento y que, como digo, es uniforme para todas, que puedan evolucionar hacia diferentes modelos. Y, por lo tanto, por ejemplo, en el ámbito de la gobernanza, la idea sería permitir que las universidades que así lo deseen evolucionen hacia distintos modelos, igual que he explicado antes que la PAU para extranjeros, el poder evitarla durante este periodo de transición de 3 años es una decisión voluntaria que tienen que tomar las propias universidades. En cuanto a financiación, en este momento la financiación de las universidades está ligada exclusivamente al número de alumnos y nosotros creemos que es importante aquí introducir algo que en este momento no existe, que es una evaluación de las universidades, tanto de la calidad de su investigación, la calidad docente y la transferencia de tecnología a las empresas, y que alguna parte de esa financiación esté ligada a esta evaluación de resultados. Y todas las demás propuestas son propuestas que en este momento se están debatiendo. Se están estudiando. Bueno, pues enseguida os doy la palabra, pero ya que tenemos con nosotros a un doctor, como es el profesor Guy de Liébana, muy buenos días. Él además nos escucha siempre desde la universidad en Barcelona. Profesor, ¿qué tal le suena esta música? Sí, hombre. Hombre, bien, Susana, su música siempre es muy bonita, muy agradable y muy reconfortable, ¿eh? La música imagino que debe ser la de la universidad, ¿no? Sí, sí, me refiero al hecho, pues por ejemplo, que las universidades escojan sus alumnos, Sí. que tengan sus propias pruebas de acceso. Sí. ¿Qué le parece a usted? Sí, yo creo que hemos de avanzar en el modelo universitario. El modelo universitario en los últimos años, la verdad se ha dicho que entiendo yo que se ha masificado y también que los niveles de exigencia que vienen marcados antes de la universidad no son los mejores ni los más adecuados, sobre todo para para poder crear, digamos, potentes universitarios. Por tanto, yo creo que es necesario el que se abra un debate y el que se trabaje en una línea de mejora de la calidad universitaria. Y luego también incluso yo creo que el modelo a la antigua usanza de aquellas universidades que había públicas en su momento pues tiene que ir variando, tiene que ir cambiando. Y luego también estoy de acuerdo en que las universidades van a tener al final que especializarse, es decir, que habrá unas universidades especializadas en temas de ciencias, otras de letras, otras en temas de economía, lo cual no quiere decir que solo haya una universidad, sino que puede haber varias, y esto yo creo que además competitivamente también sería como mucho mejor. Por tanto, bueno, en este aspecto cualquier propuesta es buena. Veo que, en fin, le gusta, a priori le gusta cómo suena. A pesar de todo, hoy hay protesta en la universidad contra la LOMCE. No sé si le afecta a usted en algo esta huelga prevista para el día de hoy y para el día de mañana, profesor. No, bueno, a mí las huelgas me afectan relativamente porque si con los chavales tenemos que ir cumpliendo programa y tenemos que dedicarnos unas horas y tal, pues entonces después de clase o antes de clase que hagan huelga, pero nuestro rato tiene que ser un rato muy fructífero. Por tanto, en alguna ocasión me encuentro que se está con la huelga y soy de los pocos que estoy aquí dando clase, pero bueno, totalmente consensuado con los alumnos, por tanto no hay ningún problema. Pero y si un día es una huelga seria, pues bueno, en fin, se hace la huelga seria. Que usted da clase porque tendrá alumnos, ¿no?
Sí, yo doy clase porque tengo alumnos, es decir, que siempre, normalmente, en el peor de los casos, pues en una de las últimas me parece que tenía pues 40 o 50 alumnos en clase y prácticamente no había nadie más en la facultad, pero bueno, fue de motu propio, que decidimos hacer clase, además alumnos que venían de fuera, y luego ya pues cada uno la huelga a su manera. Susana. Profesor, siéntase libre para intervenir en este debate que a usted también le afecta muy directamente, pero más allá de la universidad sé que tenéis preguntas para hacerle sobre educación. Gracias, profesor. Y enhorabuena por el tema del doctorado, que no le he dicho nada. Hablaremos con usted... Hombre, gracias. De la Real Academia de Doctors. De asuntos económicos enseguida, pero queríais preguntarle. Vamos a sí, yo quería, porque, bueno, aparte de lo que es la reforma de las universidades, en el tránsito de los chavales del instituto a la universidad, con la muerte de Adolfo Suárez hemos descubierto, entre otras cosas, que muchos de nuestros estudiantes, incluso llegando a la universidad, tienen una nebulosa terrible sobre la historia reciente de España, entre otras cosas, incluso sobre la propia figura de Adolfo Suárez, ¿no? De algo tan reciente que han vivido sus padres y que han vivido sus abuelos. ¿Qué está pasando con la educación, determinadas materias en este país? Que, por ejemplo, la historia, se está dando historia bien a los chavales, se están conociendo la historia de su país. ¿Cómo es posible que hemos visto en algunas entrevistas que chavales que llegan a la universidad no sepan ubicar a Adolfo Suárez y digan enormes barbaridades sobre su figura histórica? Bueno, nosotros ahí en la LOMCE lo que hemos propuesto es un cambio muy radical de modelo. Hasta ahora, en todas y cada una de las asignaturas, el Estado definía un porcentaje del contenido de esa asignatura y la comunidad autónoma definía el restante. Y ese porcentaje variaba según la comunidad tuviese o no lengua cooficial. Pero lo importante es que en cada asignatura parte del contenido lo definía el Estado y parte del contenido lo definía la comunidad autónoma. Nosotros identificamos que esto se había convertido en algo problemático porque en el mejor de los casos la parte que definía la comunidad autónoma se había vuelto muy localista. Por ejemplo, en temas de geografía e historia prácticamente solo se hablaba de geografía e historia de esa comunidad autónoma en un porcentaje muy alto de la asignatura, y en otras, como en Historia de España, en algunas comunidades autónomas se había convertido en un tema conflictivo, porque lo que decía el contenido definido por el Estado a veces entraba en contradicción con lo que decía el contenido definido con la comunidad autónoma. Con lo cual hemos cambiado este sistema y hemos propuesto un sistema donde las asignaturas están definidas en bloques, y aquellas asignaturas que definimos como troncales, el Estado define el 100% del contenido curricular. Pero se va a llegar a esa parte del temario, porque siempre se dice aquello de es que no nos dio tiempo. Sí, claro. Sí, ¿no? Y hemos llegado a una transición, me decían en estos días atrás. Es decir, esa parte del temario, claro, es que no ha dado tiempo. No da tiempo. La Revolución Francesa era el final. Y la prehistoria también, eso lo repetíamos siempre. Por lo menos en mis tiempos. Claro. Bueno, primero explico lo que estaba diciendo. Historia de España entra dentro de las asignaturas troncales. Luego va a ser un contenido homogéneo para todos los estudiantes del territorio nacional. Luego, en cuanto que si llegamos o no llegamos, nosotros damos más autonomía dentro de esta idea de flexibilizar, de tender hacia la especialización y, por lo tanto, anclarse en las fortalezas y aspirar a la excelencia, tanto en el ámbito no universitario como en el universitario. Nosotros no decidimos la carga lectiva, las horas que se dedican a cada asignatura. Eso es parte de la autonomía que le damos a los centros escolares. Le voy a preguntar. Por lo tanto, aquí va a haber más flexibilidad para aquellas asignaturas donde no hubiese tiempo de cubrir todo el contenido curricular, poder distribuirlas como los centros escolares consideren oportuno. Dice el informe PISA que la educación española lleva una década estancada. Siempre sacamos malos resultados. Estamos a la cola de la OCDE, a pesar que nos aseguran desde el Ministerio de Educación que se ha invertido un 35% más en los últimos años y que, por tanto, no es un problema de financiación. Profesor, se lo quiero preguntar a usted. ¿Usted percibe que el nivel de sus estudiantes es más bajo que, por ejemplo, hace una década? Sí, yo, Susana, creo que sí, que los chavales llegan a la universidad con una formación mucho más baja. Yo, al hilo de lo que se estaba comentando ahora, querría explicar una anécdota que creo que lo ilustra de una manera, digamos, sobresaliente, ¿no? Hace 4 años estaba en clase y estaba explicando, yo voy explicando temas de finanzas, veíamos pues igual algún balance que era de alguna compañía grande, y entonces expliqué una anécdota a propósito de Viriato, Y no es que yo tenga gracia
gracia o no tenga gracia, pero yo creo que era para reír la anécdota, y vi que los chavales se quedaron allí todos serios, ¿no? Y que nadie reía, yo no lo acababa de entender, y entonces yo les empecé a preguntar, bueno, pero ¿usted sabe quién es Viriato? Y ponían una cara así un poco rara, y al final uno me dice, sí, Viriato es un jugador del Celta de Vigo. Digo, no, hombre, no. Entonces lo digo porque esto es el vivo Viriato del caudillo, ¿eh? El caudillo, ya sabemos que Roma no paga traidores, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto demuestra que el nivel de los chavales es cada vez más bajito. Pero claro, no es un problema de la universidad. En la universidad tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sería muy bueno que en la formación básica se apretara, que se les diera unos conocimientos muy amplios, que los conocimientos me da la impresión, y escuchaba lo de geografía e historia, que a veces quedan como demasiado cercenados, y por tanto que sean chavales con una mentalidad muy global, porque en la universidad entonces podemos tener un gran producto, en el buen sentido de la palabra, para crear universitarios de primera fila. Por tanto, yo creo que ahí falta el apretar muchísimo más, el consolidar mucho más las bases. Imagino que usted lo suscribirá, ¿no? Sí, bueno, si puedo añadir solamente un dato, vamos a ver, es cierto lo que ha dicho. A pesar de que se ha duplicado la inversión en la última década, PISA lo que indica es que se han estancado los resultados. Pero hay un estudio de la OCDE que se llama PIAC, que es el estudio que se hace a la población adulta entre 16 y 64 años, y por lo tanto lo que podemos comparar es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años con la educación en España y qué resultados ha dado. Y lo que se miden son las competencias más básicas en matemáticas y lectura, es decir, si uno es capaz de comprender un texto sencillo, si uno es capaz de entender una factura sencilla, este tipo de cosas con las que hay que tratar en el día a día, ¿no? Y lo que nos indica es, yo creo muy revelador, lo que nos indica es que en los primeros años, mientras se fue aumentando el número de años que la población pasaba en la escuela, es decir, se fue aumentando la educación obligatoria hasta los 16 años y una mayor proporción de la población cursaba no solamente primaria, sino toda la secundaria, se fue mejorando la adquisición de competencias. Pero una vez que tuvimos a toda la población cursando primaria y secundaria, nos estancamos. Y este estancamiento dura ya 20 años. Y en estos 20 años ha habido un aumento de inversión importantísimo. Lo que no ha habido es un cambio en las reglas de juego. Y por lo tanto, el problema es el modelo. Claro, entonces la LOMCE, por lo tanto, es una ley reguladora, es una ley que cambia el modelo. Y yo creo que lo que pasa con muchas de estas manifestaciones y el malentendido que se produce es que se entiende que la reforma educativa, así como la reforma universitaria, es la reforma de los recortes, y no tiene nada que ver. Hemos tenido que lidiar con una situación muy difícil, donde los recortes ha sido algo sobre lo que no hemos tenido capacidad de decisión, no había dinero. En el ámbito educativo se había duplicado la inversión en educación y los resultados seguían estancados. Luego, esa inversión había sido totalmente ineficiente. No hemos tenido más remedio que abordar esos ajustes presupuestarios, pero lo que sí ha sido una elección de este Gobierno y de este Ministerio ha sido cambiar radicalmente el modelo porque no estaba dando los resultados. El problema de los recortes es que se solapan. Es decir, ha habido recortes en sanidad, pero también las ha habido en las autonomías. Y, por ejemplo, yo no le estoy preguntando por las tasas universitarias porque sé que eso no depende de usted, que depende de las distintas autonomías, pero se han disparado y recibimos muchísimas quejas en ese sentido, ¿no? Y en el informe de los expertos, una de las cosas que es un informe muy interesante, a mí me ha preocupado antes cuando usted ha dicho que, bueno, que están planteándose algunas cosas, veremos qué acogen, porque el informe de los expertos dice cosas de puro sentido común, como el control de los profesores, como la calidad de los profesores, como cómo se contrata a los profesores, cómo tiene que ser la adecuación del alumno al mundo del trabajo. Recuerda que no tenemos un premio Nobel en ciencias desde hace más de 100 años. Es decir, recuerda que no tenemos apenas patentes, es decir, que hay un profesor, creo que lo ponen en el ejemplo, que hay un solo profesor que puede tener más patentes que toda España en un año. Es decir, que son cosas que mal hecho. Usted ha dado antes un dato que a mí me parece muy interesante, que es lo que ha pasado en España en los últimos años. Hemos pasado de 200.000 a 1,5 millones de alumnos. Ese es el cambio de España en los últimos años, que cualquier persona pueda acceder, tenga derecho a ir a la universidad. Esto ha masificado las universidades y ha bajado la calidad. Y esto se hace con becas. Entonces, los expertos le dicen a ustedes, tienen que acercarse al 3% del PIB que recomienda la Unión Europea. ¿Cómo se puede hacer una reforma universitaria que necesita dinero, que necesita mejores profesores, que necesita contratar profesores extranjeros de otros países con recortes? Con menos dinero. ¿Cómo se puede hacer esto? Eso lo dicen muchos rectores, además. Me ha preguntado muchas cosas a la vez. Es que el informe es muy curioso, porque, por ejemplo, otro dato que da el informe que me parece que es de conversación de familia. No podemos tener una universidad a la salida de casa.
No podemos tener eso. Y en España, aeropuertos y universidades. Se habla de la burbuja universitaria. Por todos los sitios. Entonces, eso es una decisión de gobierno. Eso es una... Por concretarle una pregunta, van a decir ustedes, miren, va a haber este campus universitario en España y en Soria o en Albacete no puede haber, o en Madrid no tienen por qué estar todas las facultades. A lo mejor una tiene que estar en Albacete y otra en Madrid, pero no tiene sentido que haya una en Cuenca, en Madrid, en Guadalajara, en Soria. Sí, le voy a intentar contestar a todo lo que ha comentado. A mí también me parece muy interesante el informe de los expertos. Lo que digo es que lo estamos debatiendo y que por lo tanto no tenemos decisiones tomadas. Entonces, muchas veces se nos acusa de falta de diálogo y luego cuando decimos que estamos debatiendo preocupa mucho porque no estamos tomando decisiones. Bueno, pues habrá que encontrar un balance. Pero intento contestar a todo lo que me dice. Vamos a ver, tasa de acceso a la universidad en España es de las más altas de la OCDE. Luego, en ese sentido, digamos, está garantizado que tenemos un nivel de acceso de nuestra población a la universidad muy alto. El problema de la racionalización. Hemos pasado no solamente de 200.000 estudiantes en el 75 a 1,5 millones ahora, con una de las tasas de acceso más altas de toda la OCDE, sino de un catálogo de titulaciones de aproximadamente 150 a más de 2.000 grados, más de 3.000 másteres, ya vamos por más de 7.000 titulaciones. Y como decía antes, todas las universidades intentando ofertar todo este elevadísimo número de titulaciones. Hay que incluir un elemento de racionalización, no todas las universidades lo pueden ofertar todo y en este momento tenemos una proporción muy alta de titulaciones con un número muy bajo de estudiantes en el primer año, menos de 50 estudiantes en el primer año. Ese sistema no es sostenible, hay que incluir un elemento de racionalización. Para que yo me entienda, racionalización, sistema no sostenible, significa que van a cerrarse facultades, universidades. Esa decisión no está en nuestras manos. Nosotros lo que vamos a poner en marcha son unas reglas de juego como la que comentaba antes, ligar financiación a evaluación y entonces las universidades tendrán que centrarse en sus fortalezas y no pretender ofertarlo todo. El señor Bel va a tener más problemas con las comunidades autónomas. Oye, no, espera, solo me gustaría contestar una cosa, si me dejas. Dos cosas. Becas. En becas, este año hemos aumentado en 250 millones la partida presupuestaria y por lo tanto es la más alta de toda la historia, 1.400 millones dedicados a becas tanto en el ámbito universitario como no universitario. Esta es una de las medidas que nosotros hemos propuesto para mejorar la eficiencia del sistema y el rendimiento de los alumnos y por lo tanto este año se pedía un 5,5 para que estudiar resultase gratis, es decir, que no hubiese que pagar las tasas, y un 6,5 para conseguir una cantidad de dinero que puede llegar a los 5.000, 6.000 euros. Se nos criticó por ser una medida discriminatoria, que iba a excluir a los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorables, etc. El resultado ha sido que en un año los estudiantes han mejorado la nota media y han mejorado la tasa de rendimiento, es decir, el número de créditos aprobados, de forma que se ha aumentado el número de becas en un 8%. Con lo cual, estas medidas que se tachan de discriminatorias y excluyentes, cuando lo que pretenden es mejorar el rendimiento de los alumnos y mejorar la eficiencia del sistema, funcionan y producen resultados muy rápidamente. Y lo último, las tasas solo han aumentado en 2 comunidades autónomas. O sea, no ha habido un aumento extendido de tasas universitarias. Sobre esto último que nos está diciendo de las becas, eso de que se hayan puesto más exigentes a la hora de conceder becas, ¿se ha notado en un mayor rendimiento y mejores notas, profesor? Bueno, yo creo que sí que hay un mejor rendimiento, lo que pasa es que también diría, y aquí era uno de los comentarios que quería añadir constructiva y positivamente, que es que nos encontramos que en la mayoría de asignaturas de las carreras tenemos muy poco tiempo. Es decir, yo creo que los planes de estudios, dicho sea con todo el respeto, porque no es competencia de quienes están hoy aquí, la elaboración de los actuales planes de estudios, se han hecho por personas que no tienen contacto con la realidad. Por tanto, es lo que pasa en este país, porque se han cogido una serie de materias que son materias muy importantes y se nos han asignado 4 meses simplemente, con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues a por fuerza que el nivel que tú querrías desarrollar no es exactamente el nivel que luego pues puedes desarrollar, y entonces esto significa que el grado de exigencia en ocasiones baja. También tengo que decir que los alumnos estudian, que los alumnos ponen el do de pecho, pero yo particularmente creo que tendríamos que llevar a cabo, ojo porque lo que voy a decir, que me voy a contradecir, Susana, unas reformas
seria de los planes de estudios, porque el problema que hemos tenido aquí en España es el de inestabilidad a nivel de planes de estudios. Es decir, lo que no podemos hacer desde lo que es formación básica hasta también las carreras es ir cambiando cada 2 o cada 3 años. Y luego los planes de estudios de las carreras los tenemos que hacer, voy a hablar en primera persona, los tenemos que hacer los que sabemos lo que se tiene que hacer, no los que están en un lugar determinado y que más o menos van pensando eso es lo que habría que hacer. Por tanto, creo que hemos de ser serios en este sentido para mejorar la calidad. Y el otro punto, y ya con esto paso la palabra, que si no me hago muy pesado, es que creo que hemos hecho una inflación universitaria cuando realmente hubiéramos tenido que saber valorar, prestigiar la formación profesional. Es decir, que si hubiera habido una formación profesional de calibre, de categoría, de calidad, no tendríamos 1,5 millones de universitarios, sino que tendríamos un buen reparto. Y además esto sería, y que nadie luego me ataque de mercantilización de la universidad, pero creo que sería cumplir muy bien fines y necesidades que hay en nuestro mundo económico al día de hoy. Pues seguro que ahora Monserrat Comendio le dirá que precisamente lo que se quiere con la LOMCE es impulsar la formación profesional, que estaba siendo muy desatendida. Si le parece, de la formación profesional, que merece capítulo aparte, y también de eso de que los directores de la escuela pública puedan elegir sus maestros, que es una medida que se ha empezado a poner en marcha en Cataluña y que de alguna manera es un anticipo de lo que va a hacer la LOMCE, hablaremos en próximos días, porque creo que merece también... No, es que la veo usted, en fin, muy disciplinada, va tomando nota y sé que hay muchos elementos que tenemos que abordar, pero lo haremos. Muy bien. Reitero mi invitación para que venga. Muchísimas aquí y nos lo cuente. gracias. A usted. Muchísimas